Y ¿qué resulta? Que la gente que lo está comprando, porque nada más el libro está en español, la gente que lo está comprando de afuera, o sea, de Estados Unidos, de Europa, son la gente que está comprando el libro. O sea, eso significa que hay interés económico en Panamá. Entonces, tenemos que aprovechar eso como panameños. Y en mi caso, pues esa fue la experiencia de José. En mi caso, yo soy egresado de la Universidad de Santa María la Antigua. Ayudé a la creación de la AMPIME. Soy el creador de la banca de oportunidades, soy el creador del capital semilla que se hace en Panamá. Eh, Trabajé en microbanca de la Caja de Ahorros, no lo creé, yo entré a microbanca a reestructurarlo directamente. ¿Cómo? Los referentes, si puedo decir así, del emprendimiento en Panamá y es también de la casa. Acá también tiene su programa Mi Petix. Estoy hablando de Arturo Arango y hoy yo lo invité porque queremos hablar de un lanzamiento, porque ha sido uno de los coautores de una obra súper interesante que lleva por título 20 claves del éxito empresarial, pero no en cualquier parte, ¿eh? En Panamá. Esto es súper interesante. Arturo, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están todos allá viendo el juego de España, me imagino? Claro, no, Bastante. yo te Acá en el saqué. acá en el restaurante, en el Green Room Restaurant, acá, que es parte de de las sedes De Radio Encon. de Radio Ancón, está la gente viendo el juego emocionado. Me tuve que venir acá a la oficina y cerrar un poquito porque la gente está quedando a ver los juegos. Claro que Y está sí. muy bueno. Bueno. Ahí se ve el compromiso, Arturo, ¿eh? En los negocios el compromiso es súper importante. Yo creo que te saqué ahí. Yo sé que el ambiente en el Green Room está buenísimo. Yo me imagino que con este partidazo, mucha gente allá. Pero háblame un poquito porque hay muchos Sí, libros al y ahora que respecto. viene el juego, el otro juego de Cristiano se va a llenar de tomates todavía. Bueno, porque la gente, y ahora Está hace muy la ambiente. invitación, que la gente saliendo del trabajo, que se apersonen entonces por ahí por vía porras, perdón, pero quiero hablar un poco acerca de esto, Arturo, porque hay muchos libros que hablan acerca de el éxito en los negocios, pero este puntualmente me llama la atención porque lleva un enfoque muy local y eso es importante porque no todas las realidades son las mismas. Y háblame primero que nada un poco de la experiencia de los autores, porque tú entrevistas aquí a mucha gente, pero vale la pena también hablar un poco de la experiencia que tienen los autores de esta obra. Comenzando, José Méndez, que es egresado en MIT, en Florida, él ha estudiado básicamente tecnología. O sea, él es un ingeniero en programación, un hombre con una versatilidad muy grande y ha tenido una gran experiencia en cuanto a gerencias, se refieren a gerencias generales de empresas, empresas muy reconocidas en el mercado panameño. Ahora él es consultor, igual conmigo somos asociados en proyectos de consultoría, los dos trabajamos a clientes de esa manera. Y básicamente, pues José Méndez escribió más del 60% del libro. Increíble. Porque originalmente yo iba a escribir un libro de 8 capítulos, básicamente de puntos específicos directamente. Él lo lee y me dice, Arturo, ¿por qué no metemos esta parte? ¿Por qué no metemos esta parte? ¿Por qué no metemos parte? Entonces yo le fui aumentando y poniendo las cosas y él comenzó a escribir de lo que el capítulo que yo escribía, él seguía escribiendo y ha quedado una obra muy interesante, muy interesante. Todos los que la han leído se sorprenden porque nosotros la hemos puesto en venta solamente en línea, en Amazon eh, y en Tender. ¿Y qué resulta? Que la gente que lo está comprando, porque nada más el libro está en español, la gente que lo está comprando de afuera, o sea, de Estados Unidos, de Europa, son la gente que está comprando el libro. O sea, eso significa que hay interés económico en Panamá. Entonces, tenemos que aprovechar eso como panameños. Y, y en mi caso, pues esa fue la experiencia de José.
En mi caso, yo soy egresado de la Universidad de Santa María la Antigua. Ayudé a la creación de la AMPIME. Soy el creador de la banca de oportunidades, soy el creador del capital semilla que se hace en Panamá. Eh, Trabajé en Microbanca de la Caja de Ahorros, no lo creé, yo entré a Microbanca a reestructurarlo directamente, cómo prestar al sector micro eh, y al emprendimiento, porque ese era el tiempo en que la Caja de Ahorros daba préstamos desde cero, solamente con el plan de negocio bien estructurado, Ujú. más la garantía y estar en Quinta Campime, se le podía dar un préstamo inicial a una persona para arrancar su negocio. Ya no existe el plan, pero sí ha quedado la banca PYME de la Caja de Ahorros, que tiene una buena cantidad de clientes y una cartera sana de clientes. Y eso ha sido básicamente nuestra experiencia. Tenemos más de 35 años yo, eh, estando en este sector, estando con los gremios como APEDE, Cámara de Comercio y la UPIME, que siempre se me relaciona con la Unión Nacional de Pequeñas Empresas, en la cual soy siempre muy orgulloso de estar, porque es un gremio que ha ayudado al desarrollo económico del país. Sin duda, y así como existen modelos que son exitosos en otras economías, la nuestra también tiene muchas oportunidades que con base en la experiencia que estás mencionando, que ambos tienen, sobre todo la tuya en el sector público, creando estos programas de apoyo, sobre todo a las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, es interesante porque hay cosas que uno como emprendedor a lo mejor quiere y desea, pero luego se topa con la realidad burocrática del país. ¿Cómo poder superarlas? Es quizás también parte de esas habilidades que se necesitan adquirir. Y ahí yo te preguntaría, porque hay quienes son negociantes natos y que saben, o comerciantes natos, que saben desde muy pequeños cómo hacer dinero, pero no es lo mismo hacer dinero, saber cómo hacer dinero, que formalizarse y empezar a crecer en un entorno que a veces es un poco demandante. ¿Cómo lo ves? Mira, este libro te ayuda básicamente a esos aspectos, principalmente porque el ser buen vendedor, supongamos, a mí no me gusta vender. La gente dice, ¿cómo, Arturo? Pero si tú vendes, ¿no? A mí no me gusta vender, a mí Ujú. me gusta negociar Ah, ok. y me gusta estructurar negocios para que den dinero, pero no me gusta vender, pero hay que vender, porque sin vender no hay negocio. Y más en un sistema de nosotros de compra y venta, que es básicamente comercio, que es lo que estructura nuestro país. Pero en la mayoría de las personas, el que tiene el talento para vender, generalmente su debilidad está en la administración. Y el que tiene el talento para la administración, su debilidad está en el vender, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un balance y en este libro vas a poder encontrar ese balance. Te explica sobre estructuras directamente de negocios, que eso es importantísimo. Cómo se estructura un negocio, cómo lo tienes que desarrollar con las características de Panamá. Principalmente porque en Panamá tenemos una realidad. Panamá es un país que por siempre, muchos años, nosotros hemos tenido un sistema, una posición geográfica que nos ayuda a, a desarrollar al país o de desarrollar el comercio en el país, mejor dicho. Si tú te pones a ver históricamente y precolombinamente, Ujú. en la parte precolombina, en Panamá se han encontrado yacimientos históricos con piezas de culturas suramericanas, como también se han encontrado piezas de culturas centroamericanas, y la gente se sorprende, y bueno, los arqueólogos se sorprenden y han podido descubrir que ciertamente la, 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 la posición geográfica de Panamá ha estado presente en este sentido de estar generando eh, comercio o trueque de hace muchísimos años. Yo realmente le agradezco mucho siempre.
a, a la firma, pues a la editora McPherson, que fueron los que me dieron como la fortaleza para escribir el libro. Y a Heriberto Estriví y a otras personas que yo le tengo un eterno agradecimiento, que fue Ariel Corbetti, el abogado, Larisa Ibáñez de Méndez, la esposa de José Méndez, Alfonso Burillo, banquero, Gil Cerrut, que es banquero, eh, en sistema José Cuervo Valdés, que nos ayudó, y la licenciada Mayuri Galindo. Pero también a una buena amiga, que es Valeria Maduro, que básicamente me dijo, no, señor Arturo, eso se puede escribir, es fácil escribir, y me metió el interés, porque cuando la conocí, yo decía, oye, una periodista, una colega de comunicación social, porque recuerda que yo soy licenciado en comunicación social, he hecho mi vida y mi maestría en gestión de negocios, que he hecho mi vida en negocios de otras cosas, pero soy formalmente comunicador social. Claro, colega, por Entonces, supuesto. colega, exacto, pero mi vida ha estado en negocios y seguros, corredor de seguros y gestor de asesor en gestión de negocios, y siempre teniendo negocios y microempresas. Claro que eso Y también principalmente eso también, Arturo, refuerza el discurso digamos, desmiente la idea de que para ser empresario, ser negociante, ser emprendedor, necesitas tener una carrera específica. No, puedes ser profesional en cualquier no, área, necesitas nada más las herramientas, ¿no? correcto. Y básicamente el libro trata también de esa parte. El libro te dice por qué somos dolarificados y cuál es la ventaja de ser dolarificados. Es un capítulo muy interesante que la gente no sabe, que básicamente por el boom de 1849 del oro en California, la gente comenzó a cruzar en Panamá cogiendo el Chagres, de bote de Nueva York y cruzando y llegando por el río Chagres hasta llegar a Panamá. Después era una parte que tenían que caminar y otra, en bote. Y después en burrito también, en mulas. Que a eso promueve la creación del tren. Y ahí comenzamos a hacer otra vez logística. ¿Y qué se crea? Comercio. Y en este libro saca una de las particularidades de que por qué en Panamá la gente enterraba las monedas. Porque la Gran Colombia emitía monedas de papel, pero los norteamericanos te pagaban en el dólar, que estaba hecho de plata. Y era plata, por eso decimos plata, por la costumbre del dólar del Imperio Español. Y eso Mm. también lo explicamos dentro de por qué nosotros teníamos esa costumbre, desde que éramos parte del Imperio Español, de enterrar y cuidar enterrados las cosas. De ahí nace el concepto de la bancarización, de cuidarle a una persona, a un comercio, que cuidara los dineros de la persona Ujú. y en una cajita fuerte para podérsela regresar, dar cuando regresaba. Esa historia aparece en esto. ¿Y por qué nosotros tenemos esta cultura comercial y de servicio de más desde la prehistoria, de la prehispánica, hasta la historia como parte del Imperio Español, como historia republicana? O Perdón. sea, te vas al contexto o se van al contexto para también poder entender un poco la historia y ubicarnos en el mapa, ¿no? Cómo Panamá realmente también ha generado o ha propiciado ese ecosistema para que el emprendedor pueda desarrollarse. Pero hay muchos otros aspectos que son importantes, sin duda, en medio de todas La esas. tecnología. Por supuesto, y ahí Aquí yo te tengo que hablamos preguntar mucho de la tecnología. cómo ha cambiado, porque hace 10 años, por ejemplo, si le preguntabas a alguien sobre lo que es una fintech, probablemente te hubiese dicho que no tiene la más mínima idea, y hoy en Panamá hay muchos negocios que han encontrado un nicho allí, y ni hablar también del tema de las aplicaciones. Cuando yo estaba en la universidad, Arturo, eh, ¿quién hubiese creído que se podía emprender desde un celular?
Correcto, No, o sea, y menos en correcto. comunicación. Uno estudiaba para radio y televisión. Es así. Mira, ahorita mismo mi negocio de servicios, de consultoría y seguros, básicamente lo trabajo por internet. Los otros negocios que soy partícipe, básicamente son pequeños negocios, son una pequeña empresa, o sea, pequeña empresa debemos aclarar que son las empresas que facturan desde 150.000 hasta $1 millón. Eso es pequeña empresa. Y microempresas que facturan de 150.000 hasta $36.000. Según nuestra tesis, que esa tesis está escrita en este libro que lo explica. Y también el manejo del dinero de los cuatro fondos, que es una manera de administrar en una estructura planificada como la nuestra. Panamá tiene una estructura especial y por eso tenemos que manejarlo entre el crédito, el ahorro, el gasto y el flujo de caja de todo lo que nos está entrando y cómo distribuirlo. Entonces, ahí también lo explicamos y la importancia de la personalidad jurídica y natural para hacer tu negocio. Cómo tú puedes ir empezando como persona natural para posteriormente pasar a una persona jurídica. Y en ese transcurso estar formalizándote sin tener que hacer una sociedad o una persona jurídica, lo puede ser como una persona natural. ¿Me explico? Todo yendo a pasos adecuados, como también lo que es la gestión empresarial, el plan de negocio, cómo tienes que estructurar tu plan de negocio y tu norte de estructura. Esto a veces la gente no lo ve. Mira, el 96% de la totalidad de las empresas en Panamá no hacen proyecciones financieras y de presupuesto para el año siguiente. No, solamente un 4%. Y generalmente ese 4% son de medianas a gran empresa. O sea, que facturan arriba de $1 millón. Cuando tu proyección la debes hacer siempre. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a desarrollar? ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento que voy a tener? No lo hacen. No tienen planificaciones. Y este libro te enseña cómo hacer esa parte. Cómo también constituir básicamente la planeación, con esto la planeación financiera operativa. Y ese financiamiento que se planifica para 1 o 2 años. La gente, el empresario panameño, ay, necesito plata ya, pero si no te has planificado. Mm, ¿Cómo vas a pedir plata ahora si no te has ido planificando? ¿Cómo has ido trabajando tu declaración y tu declaración de renta y tus estados financieros auditados que sean cónsonos? Porque la gente no sabe que eso tiene que ser cónsono en un análisis de crédito. Porque una cosa es un análisis de crédito y otra cosa es finanzas y otra cosa es contabilidad. Tú tienes que estar clarito de eso y en el libro te lo explica. Este es un libro, esto es un ensayo principalmente, tiene 330 y tantas páginas y es un libro que te enseña, tú la parte, supongamos, quieres saber sobre manejo del recurso humano, busca el capítulo 10, recursos humanos y organización, y ahí lees y sacas la estructura de lo que tú quieres hacer con el recurso humano y la organización, lo que tienes que pagar con el seguro social, cómo debes estructurar con el seguro social. Todos estos elementos están en ese libro. De repente te dan ganas de saber sobre conceptos relevantes del mercado y entonces ahí tú vas estructurando una idea adecuada basándose en las 5 P del mercado, la sexta P del mercado y así básicamente vas creando sobre la condición de lo que tú tienes actualmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que yo siempre me pongo y me quito los lentes. Eh, el concepto, los conceptos relevantes, la estrategia del plan de mercadeo, mm, la estrategia de ventas, sobre el proceso y la fuerza de ventas que tiene que estructurar, que igual con recursos humanos. Entonces, todos estos elementos te ayudan al servicio al servicio al cliente y al servicio de postventa, que es lo que hace que la empresa sea sostenible en el tiempo. El mm, éxito de una empresa, y lo escribimos aquí, y siempre lo digo, no es cuánto dinero gana, es cuánto subsiste.
porque todo tiene inicio y final. Como la famosa canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, todo tiene su final. Bueno, los negocios tienen su principio y su final. El éxito está en cuánto dura. Y es ahí donde este libro ayuda con estas 20 referencias de condiciones, la revisión y la mejora de los procesos, que es una parte importante, y el modelo digital, ¿no? Panamá ahorita mismo ya vimos lo que se acordó con relación a los temas digitales que acaba de hacer el Mm. gobierno nacional, que es de importancia para nosotros. Totalmente de acuerdo en eso. Y mira qué buen concepto ese que mencionas de que todo tiene su final, porque incluso al hacer un negocio solemos pensar muchísimo en hacerlo crecer, en que genera los suficientes réditos o recursos necesarios para no solamente subsistir, sino hacerse más grande. Y se nos olvida la idea de que las empresas más grandes han llegado ya a finalizar por transformaciones digitales, pero bueno, son muy pocas quizás las empresas vigentes que tienen poco más de 100 años y que siguen haciendo lo mismo con lo que empezaron, y eso también quizás es interesante. Qué buen libro, debo decir, Arturo, nuevamente, primero porque sí, uno le puede preguntar hoy a la IA cómo hacer un negocio en Panamá, pero no es lo mismo que preguntar o consultar con personas que tienen experiencia, años de experiencia, que conocen el entorno, y esto Pero, es valiosísimo para el país. Sí, ajá, Arturo. pero déjame interrumpirte en algo. Tú sabes que en Panamá Ujú. la inteligencia artificial se basa en datos. Estamos viviendo la época de los datos fáciles de conseguir, pero que no profundizan en la data Exactamente. investigativa. Exacto. Pero en Panamá tenemos un grave problema, gravísimo. Se quitó el observatorio de la AMPIME en el segundo año de gobierno del presidente de la administración pasada de la AMPIME, quitaron el observatorio. ¿Qué resulta? Que el observatorio se está creando para tener data informativa para la investigación con el Consejo Nacional de Emprendimiento, que fue una petición del Consejo Nacional de Emprendimiento. Y esa data, ¿qué ocurre? Que en todo lo que es inteligencia artificial, que jala data, no existen data de Panamá con relación a la micro y pequeña empresa suficiente. Solamente sacan informaciones sugerentes o que sugieren. Entonces no está haciendo realmente un trabajo real la inteligencia artificial, sino que da lo que tiene. Por eso que los planes de negocio, te puede hacer un plan de negocio en inteligencia artificial porque lo hemos visto y se llevan a los bancos y los bancos lo rechazan porque no están estructurados con la realidad del país, sino lo que le dice la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no tiene suficiente data Exacto. o suficiente información. Y está Entonces, sesgada. amigos que están escuchando, por favor, no hagan planes de negocio así. Busquen consultores, busquen en arturoarango.com y nos sentamos y ahí está la tarifa de nosotros para hacerle la asesoría y estructurarle su plan, ayudarlos a hacer un plan que el banco se los apruebe para una línea de crédito, porque la gente en Panamá, el empresario panameño, cuando se queda con plata, que va a pedir plata. No, tú pides tu línea de crédito cuando estás bien, no cuando estás apurado. Esa línea es para solventar las condiciones y la utilizas inteligentemente, y esas son las cosas que nosotros asesoramos No y que para José pagar la. Méndez No y para. Arturo Arango Ajá. asesoramos junto con Arturo Arango y Asociados. Claro, no para salir del apuro, como se dice, sino Mira, porque al final hay que pagar ese apuro también. O sea, se está generando. exacto. Mira, se han ido se fueron 25,000, aproximadamente 25,000 personas al Mundial. Hoy estuvimos hablando en la mañana una entrevista que me hicieron Ujú. sobre el tema de los medios de los restaurantes y cómo el movimiento ha sido lento. Ahora se va a mejorar, en la segunda parte tenemos fe, porque ya esos 25,000 personas que gastan van a poder ir a los restaurantes y a los bares a gastar un poquito viendo la segunda parte del Mundial, porque Panamá no clasificó. Claro. Que Pero, en años ¿qué anteriores. ocurre? Ajá, sí.
En años anteriores siempre estaba lleno. Sí, porque Siempre estaba lleno. Panamá Este no año estaba en tiene el mucho mundial. capítulo. Exacto, no está en el mundial. Ajá. Pero en el caso de, esta situación, la pequeña empresa es la que sufre eso, pero tú tienes que haberte preparado antes, tú tienes que tener tu línea, no ahora, Ujú, claro. no cuando estás en el problema. Tú preparas 2 años, un año antes tus finanzas. Y nadie le gusta planificar en Panamá, porque lo primero que cuando está el empresario panameño, lo decimos en el libro, Mm, apenas que gana un billete, ¿qué es lo que hace? Se compra una Land Cruiser de 70.000 o $100.000, un carro así espectacular, y lo da a crédito. Una parte lo pagó y la otra lo da en crédito. Oye, no, esa plata es para hacer negocio. Había un dicho de mi tatarabuelo Abraham Osorio que se replicó en la familia, dice así: uno pide plata para resolver un problema que te impide hacer plata, ujú, o uno pide plata para hacer más plata. Ya, tú no pides plata para más nada, claro. y es una realidad. Y cuando tú te enfocas en eso, tú vas a entender que tus ahorros son importantes. Y la otra frase que me decía mi abuela, el que guarda, mi abuela María de Jesús Gómez decía, el que guarda tiene. Así mismo Y es. una señora chiteana que era muy humilde, que sabía ese concepto. ¿Ves? Arturo, Entonces, importante. Hay el, que ahorrar y hay que administrarse. el libro Ese es con mi mensaje. estas 20 claves del éxito, ¿dónde está? Para que las personas que están interesadas en ver. Nosotros la tenemos en internet. Ok. Nosotros la tenemos en internet. Tú puedes buscar en Amazon 20 claves del éxito empresarial en Panamá. Te la mandan a 7.95 digitalmente y a 19.95 si lo compras con funda blanca y con cobertura blanda que te lo mandan de Estados Unidos. Que eso es lo que, como te expliqué, nos sorprende. ¿Quiénes están comprando más el libro? Personas en Estados Unidos y en Europa. Bueno, probablemente están Entonces, pensando en venir a la invertir. editora Macpherson me dice, señor Arturo, comienza a promocionar ese libro porque se lo están comprando y usted nunca dice que han escrito usted y el señor José ese libro. Básicamente es un libro que nos sentimos bien por hacerlo, ¿no? Pero sí, es un ensayo y nos ayuda a resolver los problemas técnicos que tenemos siempre en Panamá. Sin duda, Arturo, muchísimas gracias. La verdad es que este tema es súper apasionante. Yo sé que también te apasiona el tema del emprendimiento, pero se nos acabó el tiempo. Mi Petix tiene su espacio acá también para que invites a la gente a escucharlo. Y, oye, ganó España 3-0 ante Austria y se viene ahora Portugal. Son Vamos a ver, vamos a ir en Portugal, esperemos que sea un buen juego y que venga la gente a los restaurantes de Panamá y se active la economía.